Le damos la bienvenida a la Red 21 al diputado colorado Felipe Schipani. La intención es hablar de la Universidad Tecnológica y su gobernanza. Desde la coalición de gobierno se optó por mantener la actual gobernanza de la UTEC, que en realidad estaba prevista de forma provisoria, y no ir hacia la instrumentación, en definitiva, de lo que había planteado la ley en el año 2012, es que esta universidad tecnológica fuera cogobernada. Schipani, ¿por qué esta decisión? Bueno, esta decisión se sustenta en la experiencia, ¿no? En lo que han sido estos 10 años de la Universidad Tecnológica, que como tú decías, en la ley original se preveía un consejo provisorio por 3 años y luego sí una convocatoria de elecciones para integrar un cogobierno. Lo que ocurrió en la realidad fue que el gobierno del Frente Amplio fue postergando la instalación del cogobierno y fue dándole a las autoridades provisorias diferentes prórrogas. Y en los hechos, en estos últimos 10 años, la UTEC ha funcionado con un consejo provisorio de consejeros electos por el Poder Ejecutivo con peña del Senado de la República. Y cuando se planteaba una nueva prórroga, el gobierno entendió que ya no era admisible seguir prorrogando esto, incluso por lo que decían los propios consejeros de la UTEC. No es serio que una universidad por 10 años mantenga una autoridad provisoria. Había que darle a la universidad estabilidad. Y por tanto, se tomó la buena experiencia de la UTEC en estos 10 años, que ha sido realmente muy importante para el país, ¿no? La UTEC hoy tiene 4.000 estudiantes, está descentralizada en todo el país, ha sido realmente una política educativa fruto de un acuerdo político que ha resultado exitosa. Y por tanto, lo que anda bien, entendemos que no hay necesidad de cambiarlo. Y para esto recabamos la opinión de los propios integrantes del directorio de la UTEC, ¿no? Que fueron electos en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Y ellos son contestes en este mecanismo de gobierno que está planteando la ley que se acaba de sancionar en el Parlamento. Básicamente es eso lo que se tomó en consideración. Y también se tomó en consideración algunos aspectos que entendemos que son positivos del cogobierno, que es, bueno, la consulta de los órdenes. Se crea un consejo académico central y lo propio se hace en las diferentes, eh, digamos, universidades de la UTEC en el interior, para que los distintos órdenes elijan a sus representantes en un ámbito que va a ser un ámbito consultivo, no directivo, pero va a haber un ámbito para que los distintos órdenes se expresen, planteen sus puntos de vista, hagan sus aportes, tomando los aspectos positivos del gobierno, que es estar en permanente contacto con los actores de la vida universitaria. El proyecto original del año 2012 preveía que el rector fuera elegido por docentes, estudiantes y egresados. Esta ley lo que prevé es que lo elija el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y con venia del Senado. ¿No se corre el riesgo de la politización en exceso de la UTEC? ¿Cómo es la visión de ustedes? Francamente, creo que no. Y para eso nos tenemos que remitir a lo que ha sido la experiencia. Eh, las autoridades que han gobernado la universidad hasta el día de hoy han sido elegidas por los gobiernos anteriores, propuestas por los presidentes anteriores, con el respaldo de la Cámara de Senadores, y no ha habido politización alguna, porque se trata de personas serias que quieren trabajar por la educación. Es el mismo mecanismo, Ana María, que se utiliza para elegir a las autoridades del CODICEM. Y ni las anteriores ni estas han incurrido en una partidización o una politización.
Yo creo que no hay que confundir la forma de elección con el menoscabo de la autonomía que no está en juego aquí. Eh, de lo que se trata es tratar también de ver qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que hacen hoy las universidades que prosperan, que están en los primeros lugares de los rankings de universidades del mundo, y el mecanismo de elección a través de los órdenes, que es el modelo de Córdoba de 1918, que fue muy importante, que tuvo un auge en su momento. Hoy yo creo que es vetusto, ¿no? Quien tiene que dirigir los destinos de una universidad no necesariamente es el docente que más respaldo tiene de sus pares, sino que es el docente que más se ha formado, que más experiencia tiene en gestión universitaria, que más capacidad tiene de administrar una institución tan compleja como es una universidad. Por eso se ha optado por este mecanismo y creo que es en definitiva el instrumento más idóneo para que la universidad tecnológica siga avanzando como lo ha hecho en estos últimos años. Desde el gobierno de coalición se ha eliminado la participación social en primaria, en secundaria y en UTU. Y en el caso de Codicen, si bien se mantiene, se cambiaron el formato y entonces se quedaron, la mayoría la sigue teniendo el poder político. ¿Por qué es que desde el gobierno de coalición no convence la participación social de docentes, estudiantes y egresados, en definitiva? A ver, en Codicen lo que ocurrió fue que hubo una ley de urgente consideración que modificó la estructura del funcionamiento de la NEP. Y no necesariamente para eliminar la participación de los docentes, porque la participación de los docentes se mantiene en el ámbito central de decisión de la NEP, que es el Codicen de la NEP. Se hizo eso para que sea más armónico y más ejecutivo el funcionamiento de los distintos subsistemas de la educación. Tú, si querías reunir a todas las autoridades de la educación, tenías que reunir a 19 consejeros, era realmente una asamblea, era muy poco práctico ese funcionamiento. Y lo más importante es que esto fue ratificado por la ciudadanía cuando votó el pasado 27 de marzo, porque esta fue una de las normas impugnadas en la ley de urgente consideración. Nosotros no estamos en contra de la participación, estamos a favor de que las instituciones educativas se gobiernen y el poder político tenga la influencia que tiene que tener, porque cuando los gobiernos asumen, tienen que tener las potestades como para generar adelante, llevar adelante los cambios que se proponen en materia educativa. Y en ese sentido me parece fundamental que en materia educativa, bueno, los gobiernos puedan avanzar bueno, y tengan las herramientas para hacerlo. No estamos en contra de la participación. Lo que sí también advertimos es que los modelos exitosos, como el de la UTEC, no tiene sentido modificarlos, hay que darle continuidad. Y convengamos que también el Frente Amplio tuvo la posibilidad de instalar el cogobierno, ¿no? Porque el 80% del tiempo de funcionamiento de la UTEC se ha llevado adelante en gobiernos del Frente. Y el Frente Amplio postergó. Y es más, en el año 2018, la ministra Muñoz presentó un proyecto de ley muy similar al que terminó siendo aprobado estos últimos días en el Parlamento. Por tanto, no es cierto que había unanimidad en el Frente Amplio sobre la instalación del cogobierno, más tenían todo para hacerlo y no lo hicieron. Y en gran medida creo yo que eso fue producto de la influencia de lo que le decían los directores designados por los gobiernos del Frente Amplio en la UTEC, ¿no? Que planteaban de que como estaba llevándose adelante la gobernanza de esta universidad de modo provisorio, era saludable, no había necesidad de innovar. Por tanto, tampoco hay que rasgarse tanto las vestiduras por el cogobierno porque durante el tiempo que se pudo implementar no se quiso hacer. Desde los docentes y también los trabajadores de la UTEC estudian presentar para el próximo año un recurso de inconstitucionalidad de la decisión asumida en el Parlamento.
¿Cómo se ve desde la coalición de gobierno esto aprobado por ustedes de convertir lo provisorio a través de una ley en definitivo? ¿Podría tener visos de inconstitucionalidad? Bueno, francamente me entero por ti, no había escuchado sobre esto, no advierto ninguna inconstitucionalidad. Eh, para empezar, la UTEC no es una universidad que como la Universidad de la República tenga previsión constitucional, no es de creación constitucional. Y tampoco hay en la Constitución de la República ninguna norma que establezca que las universidades del Uruguay tengan que ser cogobernadas. O sea, eh, la ley tiene la legitimidad como para establecer el régimen de gobierno de la UTEC. Por tanto, habría que estudiar el asunto con más profundidad, habría que ver cuáles son los fundamentos jurídicos, pero a priori me da la impresión de que no hay mérito para un recurso de inconstitucionalidad, porque la ley que aprobamos fue una ley que se aprobó cumpliendo todas las formalidades jurídicas, ya es ley, ya está vigente, y la aprobó un parlamento elegido por la ciudadanía de modo legítimo. Por tanto, no advierto por dónde puede caber un recurso de esa naturaleza. Es evidente, y esto más a título de reflexión que de pronto de pregunta, que es que en todos los temas que Uruguay tiene un amplio consenso político, el país marcha como un relojito. Por poner un ejemplo, las energías alternativas. Es algo que hay como un consenso generalizado, se impulsó de forma, ¿no? con un amplio acuerdo, y eso marcha muy bien y nadie lo cuestiona. En cambio, en el tema de la educación hay como mucha división en las visiones. Quizás es un tema más complejo y no sé si es de pronto comparable, pero sí para hacer la pregunta. En los temas en los que no hay acuerdo, no hay un amplio acuerdo político, evidentemente el país tiene dificultades, tiene problemas. Sí, a ver, lo deseable sería que la educación no formara parte de la contienda electoral y que todos nos pusiéramos de acuerdo sobre la necesidad de los cambios educativos. Yo recuerdo que el presidente Mujica convocó a diálogos partidarios, y entre ellos hubo un acuerdo importante sobre algunas de las cosas que había que hacer en educación. Lo que ocurrió, Ana María, es que no se pudo avanzar en ninguno de los cambios allí propuestos, producto de que hay fundamentalmente un sindicalismo de la educación muy reticente a los cambios, ¿no? Que no le impidió, que le impidió al gobierno de Mujica avanzar en esos cambios, que le impidió al siguiente gobierno de Tabaré Vázquez avanzar en el cambio del ADN de la educación, que era uno de los planteos más importantes que se hacían. Recordemos que aquí hubo una esencialidad declarada, aquí hubo una manifestación en Codicen en el año 2015, bueno, que fue reprimida por la fuerza pública, en fin. Ha habido permanentemente una oposición a cualquier cambio que se quiera hacer en educación. Entonces, los gobiernos a veces se ven en la disyuntiva, bueno, de tener que avanzar, más allá de esa oposición sindical. Y particularmente eso es lo que está haciendo este gobierno con la transformación educativa, porque realmente el estado de la educación del país es muy malo. Solo 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, estamos a la cola de América Latina, los aprendizajes también han venido experimentando un proceso de declive, fundamentalmente la inequidad del sistema educativo uruguayo es lo más preocupante, ¿no? Entre los que nacen en hogares pudientes y pueden acceder a una educación de calidad y aquellos que lamentablemente por su lugar de nacimiento están condenados al fracaso. Entonces, hay que hacer cambios en educación. Eso me parece que es una cuestión que no admite discusión. Y bueno, y los gobiernos tienen la necesidad de llevarlos adelante porque hay un mandato ciudadano y eso muchas veces genera, la oposición de esos sectores que no han querido cambiar la educación, ni con este gobierno, ni con los gobiernos anteriores, ni desde el retorno a la democracia. Desde el Partido Colorado, ¿se siente apoyo
para Robert Silva de parte de los otros partidos que integran la coalición? Sí, totalmente. Porque en definitiva lo que está haciendo el CODICEN es llevar adelante el programa de gobierno que la ciudadanía votó en noviembre del año 2019. Si tú te fijas en el punto 8 del compromiso por el país, que es transformar la educación, cada uno de los puntos allí establecidos, bueno, están siendo instrumentados por el CODICEN fundamentalmente, que está llevando adelante esta transformación educativa. Y además, en el año 22, en oportunidad del referéndum sobre la LUC, hubo también aspectos importantes de la educación que fueron ratificados por la ciudadanía, ¿no? Por tanto, hay un respaldo ciudadano para llevar adelante las transformaciones que se están haciendo y por supuesto que sentimos respaldo y apoyo de todos los partidos de la coalición. Hemos tenido instancias en el Parlamento con toda la bancada de la coalición, hemos tenido instancias de reunión también con el presidente de la República y todos los legisladores en la residencia de Suárez. Uno advierte que hay interés de los distintos partidos, de los distintos actores de la coalición por interiorizarse en la transformación educativa y por defenderla, ¿no? Que es una de las cosas que seguramente hagamos el año próximo en todo el país. Uh-huh. De alguna manera, el mensaje es que la UTEC no debe tener el funcionamiento que tiene la Universidad de la República. Se buscó también tomar distancia con el modelo cogobernado de la UDELAR. Yo creo que lo que se advirtió fue que había una buena experiencia de 10 años, que había que darle continuidad. Me parece que eso fue lo que valoraron las autoridades del gobierno que impulsaron este proyecto de ley. La Universidad de la República requiere cambios de su ley orgánica que data del año 58, ¿no? Han pasado casi 60 años o más de 60 años. Y el propio rector Arín, que es una persona muy abierta, también ha planteado públicamente la necesidad de rever la ley orgánica. Y yo creo que es fundamental, no para eliminar el cogobierno, pero sí para buscar alternativas, para hacerlo más eficiente, para buscar otra forma de elegir, por ejemplo, a los decanos. Yo estoy convencido que no necesariamente el mejor decano es el grado 5 que más respaldo tienen sus pares. Eh, por lo que rige actualmente la ley orgánica, quizás nos privamos de traer una persona enormemente formada en el exterior, con gran capacitación, con gran capacidad de gestión de instituciones educativas, que de repente no tiene el grado académico en la universidad. En fin, son cosas que hay que ver, creo que los tiempos avanzan. En una universidad como la UTEC, que es una universidad tecnológica, los cambios que se deben impulsar realmente son estrepitosos, son a un grado de aceleramiento muy importante y eso requiere tomar decisiones rápidas y por eso creo que se optó por la buena experiencia de estos últimos 10 años, valorando las cosas positivas del cogobierno, que es la participación de los órdenes que la van a tener a través de elecciones, que va a regular la Corte, en un ámbito consultivo que van a poder hacer sus aportes. Gracias por la entrevista. Por favor, Ana, un placer.